Definición de la farmacología. Desde el punto de vista etimológico, es importante conocer cuáles son las raíces de esta palabra. Y de hecho, pues farmacología proviene de las raíces griegas, fármacon, que significa droga o medicamento, y logos, que significa tratado, estudio o ciencia. Por lo tanto, desde el punto de vista, la farmacología comprende el estudio o tratado de las drogas o medicamentos, o es la ciencia que estudia los medicamentos y cómo ejercen su efecto en el cuerpo humano. Ya hablando precisamente de una amplia definición, la farmacología puede definirse como el estudio de los medicamentos que incluyen su historia, su origen, sus propiedades físicas, químicas, también la presentación de los medicamentos, los efectos bioquímicos y fisiológicos que ejercen sobre el cuerpo, mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación, eliminación y todo eso con fines terapéuticos. Ahora vamos a definir qué es un fármaco. El fármaco es una sustancia química. No importa si vienen directamente de las plantas o es procesado, todo fármaco es una sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. Ahora te presento aquí las subdivisiones de la farmacología y también las disciplinas que se relacionan con ellas. Existen varios campos de estudio que pueden considerarse subdivisiones de la farmacología o de las disciplinas con ellas relacionadas. Vamos a tener la farmacocinética, también la farmacodinamia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular y por último y no menos importante la toxicología. Entonces aquí te presento pues de manera importante todas estas ramas o disciplinas que hablan precisamente sobre la farmacología. Pero pues muchos de ustedes han de preguntar precisamente la diferencia y qué es lo que significa cada una de estas ciencias, pues te lo voy a explicar más adelante. Disciplinas. La farmacocinética es muy importante que la entendamos, y es que aquí lo vamos a definir como el estudio de la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. Es decir, qué es lo que le hace el cuerpo humano a los medicamentos. Farmacocinética tiene una C de cuerpo. Entonces aquí lo importante es qué es lo que le hace el cuerpo a la droga. Es lo que se encarga la farmacocinética. Mientras que la farmacodinamia, pues es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos. Es todo lo que los fármacos ejercen sobre el propio organismo. Entonces, farmacocinética es el cuerpo lo que hace a las drogas y la farmacodinamia es lo que las drogas ejercen en el cuerpo. Farmacoterapia. Se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. La farmacología clínica, pues es esa disciplina que estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano o enfermo, así como también la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades. Farmacología molecular. Estudia las interacciones del fármaco con el organismo y eso es importante porque ya habíamos comentado que pues el fármaco interactúa con el cuerpo humano a nivel molecular. Y por último, la disciplina de la toxicología estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. El medicamento como bien social. Los medicamentos son productos sanitarios que ayudan a tratar, paliar e incluso prevenir la mayoría de las enfermedades. Si bien, en su fase de producción y comercio, el medicamento podría ser considerado un bien privado, en su acceso y uso de parte de la población. El medicamento es a todos los efectos un bien público, ya que conectado a la noción de derecho, a la salud y a la vida, permite realizar los cuidados médicos y proteger o recuperar la salud. Por un lado, los medicamentos son parte de tecnologías sanitarias que permiten devolver a un individuo la salud y su utilización masiva ha incrementado de forma impresionante la calidad de vida de la población. Los bienes comerciales se enfocan en maximizar su producción para buscar que su negocio sea rentable, por lo que se reinventa cada día. Estos pertenecen al sector privado y destina importante cantidad de recursos en publicidad y promoción. En cambio, los bienes sociales se focalizan en realizar una distribución adecuada de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Debe de pertenecer a la sociedad,
por lo que es el sistema de gobierno quien debe de promover reformas para que la sociedad tenga accesibilidad a los medicamentos, debido a que este debe ser un bien social y no un bien de consumo. Los desafíos en el acceso de medicamentos requieren de políticas farmacéuticas para garantizar un acceso de calidad a los medicamentos y a fin de que esto suceda, se requieren de los siguientes componentes. Formar en la sociedad una concepción del medicamento como un derecho, como un bien social y no como un bien de consumo. Asegurar la disponibilidad de medicamentos en todo momento en las formas y cantidades necesarias y a precios accesibles. Incentivar el uso adecuado de los medicamentos para lograr disminuir sus riesgos y mejorar su eficacia. Difundir información sobre los genéricos para aumentar su aceptabilidad. Promover que no exista el oligopolio en el ámbito farmacéutico para evitar que estas empresas tengan control sobre el precio de los medicamentos. Pareciera que en la sociedad en la que vivimos, solo las personas adineradas tuvieran acceso a la salud, cuando por lo contrario, los sectores con escasos recursos son los que más necesitan los servicios sanitarios. El médico prescriptor debe siempre considerar los limitados recursos económicos del paciente, sus concepciones culturales, su grado de instrucción y conocimiento sobre el uso de medicamentos, su entorno familiar, el costo de la atención de salud y de los medicamentos. El medicamento es un bien que nos beneficia a todos. Ciencias auxiliares de la farmacología. La primera es fisiología. La fisiología estudia el funcionamiento de las estructuras y órganos del cuerpo humano, por lo que se relaciona de manera directa. Por ejemplo, cuando un fármaco entra al cuerpo, ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? Vamos con el siguiente. Microbiología. Es la ciencia que estudia a los microorganismos. Esta ciencia es muy importante, ya que estudia los microorganismos, es decir, las bacterias, los virus, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí? De la manera en que se relacionan es que, por ejemplo, una bacteria o un virus entra al cuerpo y un fármaco ayuda a combatir a ese virus. Química orgánica. La química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos de carbono y sus reacciones. Hay que recordar que nosotros, todos los seres vivos, están compuestos por partículas de carbono. Química analítica es el análisis de los materiales que componen alguna muestra, utilizando métodos experimentales o de laboratorio. Bioquímica. Esta también es muy importante. Es la rama de la química que estudia las reacciones químicas en un organismo vivo. Es decir, cómo va a reaccionar ante una enfermedad del cuerpo. No. Y es así de la manera en que se relaciona la bioquímica. Historia de la farmacología a partir de su época prehistórica y sus personajes más destacados. La farmacología es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica de los medicamentos. Desde el principio, los seres humanos han tratado de combatir el dolor y las enfermedades con lo que tienen a su alcance. Sin embargo, las civilizaciones antiguas aportaron muchos conocimientos que sirvieron como base para futuras aportaciones. En Mesopotamia existen testimonios de uso y preparación de medicamentos de hace más de 4000 años. En esta cultura experimentaban los efectos y dosificación de los medicamentos administrándolos a los esclavos. Además, trabajaron con 250 plantas medicinales, 180 productos orgánicos. En este lugar existe la tablilla de Nippur, que es el texto más antiguo de medicina y farmacéutica. Por otro lado, en Egipto, además del uso de plantas,
emplearon excipientes de animales, tal como la grasa, la leche y sangre. Se encontraron algunos papiros que describían enfermedades en cuanto a su sintomatología e incluso la dosis. Por otro lado, en Grecia, la medicina de ellos era basada en fórmulas mágicas y en conjuros. En este continente asiático, además de usar plantas, utilizaban minerales de animales. El arte de curar se consideraba sagrado y era exclusivo de un solo cierto tipo de población. En la India, los brahmanes y sacerdotes de Buda eran los únicos que podían ejercer la medicina y la farmacia. Además, utilizaban plantas, algunos con propiedades anestésicas. Tenían rituales específicos para sembrar y recolectar estas plantas. En la antigua Roma, la medicina era ejercida por los esclavos e intervenían algunos médicos destacados, tal como fue Galeno, quien dividió los medicamentos en dos grupos. En uno de ellos puso a los que son el resultado de las manipulaciones sobre los medicamentos, es decir, aquellos medicamentos manipulados. En otro puso a los formados por reacciones químicas puras. Los chinos utilizaban productos vegetales, crearon técnicas como la acupuntura. Tenían un compendio llamado Pinsao Kanmu, que contiene más de 8000 fórmulas que se preparaban a base de más de 1800 sustancias. Por otro lado, en América creían que las enfermedades eran castigos divinos. El tratamiento se llevaba a cabo por chamanes. Existieron 3 culturas principales en este continente: la cultura inca, la cultura maya y la cultura azteca.